Bienvenidos al canal de Laboratorio de Neurociencias. Mi nombre es Fernanda Orozco y soy colaboradora del laboratorio. En este video queremos hablarles sobre un artículo titulado Agnosia visual y lesión cerebral focal, escrito en el 2017 por el autor Oliver Martineau. La agnosia visual es un trastorno del reconocimiento visual selectivo que generalmente es causado por lesiones cerebrales que implican al lóbulo occipital y al lóbulo parietal. A continuación, mi compañera Dana nos hablará con más detalles sobre este artículo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lisbeth Méndez Contreras, soy del grupo 453 y estudio en la Universidad Autónoma de Baja California. En este video les voy a exponer el artículo llamado Agnosia visual y lesión cerebral focal, escrito por Oliver Martineau. Empezamos con el objetivo de este artículo, que es revisar las diversas categorías de agnosia y evaluar mejor la red anatómica subyacente al reconocimiento visual. Este se basa en estudios de mapeo de lesiones que correlacionan los resultados neuroanatómicos y clínicos. Quiere decir que vamos a analizar y reconocer las clasificaciones de la agnosia según su área de afectación. Primero explicándoles qué es la agnosia visual de forma general. Esta abarca todos los trastornos del reconocimiento visual dentro de una modalidad visual selectiva, pero que no se debe a una alteración del procesamiento visual elemental u otro déficit cognitivo como el lenguaje o la memoria. Basado en una dicotomía secuencial entre los sistemas perceptivo y de memoria, la proposición más aceptada distingue entre dos tipos de agnosia. Estos son la perceptiva y la asociativa, como vemos aquí en el diagrama. En la agnosia, la perceptiva, pues la percepción es el proceso mediante el cual se identifica la forma, el tamaño y el volumen de un objeto integrándolo en una imagen tridimensional. En este trastorno, el paciente no reconoce un estímulo visual debido a un deterioro en el procesamiento perceptivo, excluyendo los déficits visuales, como ya les había dicho, que pueden ser un déficit del campo visual. Los pacientes con mayor grado de afectación tienen una incapacidad absoluta para reconocer las formas más sencillas que les impide diferenciar una línea recta de una curva o pues diferenciar el tamaño de los objetos. En el otro tipo de agnosia, que es la asociativa, la asociación es el proceso mediante el cual la imagen mental generada se compara con imágenes previamente adquiridas y almacenadas en nuestra memoria y que nos hace capaces de reconocer los objetos. En este tipo de agnosia, las personas no asocian el resultado correcto de su análisis visual con sus almacenes de memoria de las propiedades funcionales y semánticas del estímulo. Por ejemplo, al mostrarles una naranja y que se les pida si pueden decir como sus características, si van a poder decir, por ejemplo, que la naranja, que el objeto que están viendo es pequeño, o es redondo, o es rugoso, o hasta de color naranja, pero no van a poder llegar más allá en el reconocimiento y decir directamente es una naranja. Esto es porque aunque conocen las características que están mirando, no asocian en este caso que una naranja es la que las posee. En la imagen que vemos abajo de las figuras superpuestas es un test utilizado en la evaluación de la agnosia visual. Las personas con agnosia aperceptiva no van a poder identificar las diferentes figuras. Por ejemplo, si se les dice que las remarquen o las coloreen, no van a poder identificar ninguna. En cambio, las personas con agnosia asociativa van a poder remarcarlas o colorearlas correctamente, pero no van a saber qué objetos son. Los objetos que miramos diariamente se reconocen a un nivel perceptivo y situacional para poder tener una correcta interacción entre ellos. Por esta razón existen dos vías de reconocimiento diferenciadas como ventral y dorsal. Aquí tenemos una imagen primero en la que se observa el cerebro para identificar el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. En las dos imágenes tenemos marcadas dos flechas. La flecha de arriba es la vía dorsal y la de abajo la ventral. La ventral es la que nos dice qué es un objeto que estamos viendo, qué es lo que tenemos enfrente, de qué se trata, reconocerlo directamente. Y la vía dorsal, que es la flecha de arriba, es la que se encarga de situar los objetos en el espacio o en el contexto, saber qué tan grandes son, pequeños, si están cerca o lejos de nosotros, si se alejan o vienen hacia nosotros. Dependiendo de la vía dañada, se van a crear subclases de agnosia. Una lesión a la vía ventral, por ejemplo, podría dar lugar a un déficit de identificación visual de objetos, dependiendo de la categoría de estímulos visuales, mientras que una lesión en la vía dorsal podría conducir a un déficit vinculado a los atributos visoespaciales. Voy a exponerles algunos de los trastornos más característicos que afectan cada vía, y pues el primero es la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros.
Estas personas no identifican a otras por sus rostros, aunque saben qué es un rostro e incluso pueden distinguir uno de otro, pero no pueden asociar a personas con ellos. En los casos más graves, las personas no pueden reconocerse a sí mismos en el espejo o en alguna fotografía. Se han reportado al menos 3 casos de pacientes con agnosia visual por objetos, pero sin prosopagnosia. Esto sugiere la clásica doble disociación entre caras y objetos y favorece la idea de dos sistemas distintos que son independientes. Las lesiones que causan prosopagnosia suelen afectar la corteza occipitotemporal bilateral, especialmente de las circunvoluciones fusiforme y lingual, como lo demuestran los estudios de autopsias realizadas a personas con estos trastornos. El siguiente trastorno que tenemos es la acromatopsia cerebral, que es en la que el paciente es incapaz de percibir los colores. Este trastorno es uno de los más raros. Esto puede deberse al hecho de que las grandes lesiones destruyen la corteza estriada, lo que lleva a una ceguera cortical. La revisión más reciente de 92 casos de acromatopsia cerebral subrayó una frecuencia del 72% de los casos de prosopagnosia asociada. Esto quiere decir que aparte de tener la acromatopsia y no ver los colores, tampoco podían reconocer los rostros. En ese estudio, el máximo solapamiento de los 11 casos con acromatopsia, pero sin prosopagnosia, se encontró en la región hemisférica derecha, ubicada junto a B4 y B8, que juegan un papel crucial en el procesamiento del color. La alexia pura se caracteriza por varios grados de alteración de la lectura de palabras, pero que no tiene deficiencias la persona en la producción o comprensión de un lenguaje oral o auditivo, y una capacidad conservada para escribir espontáneamente o al dictado. Algunas de las características son la conservación de la capacidad para deletrear de memoria una palabra y la reconocen cuando otra persona la dice, si no es por algún canal visual. Identifican las letras individuales de los textos, pero no pueden leer las palabras y frases completas. Las lesiones de la circunvolución fusiforme media izquierda parecen ser los predictores de la alexia pura, ya que todos los pacientes con alexia pura, que eran 3 pacientes de cada estudio, revelaron lesiones que afectaban a esta región, mientras que ninguno de los que no tenían la alexia tenía esas lesiones. Continuamos con algunos trastornos de la vía dorsal. El primero es la acinetopsia cerebral, en la que el paciente no percibe el movimiento visual, por lo que para ellos, por ejemplo, las cosas no se mueven de manera constante, sino que las miran como si brincaran o aparecieran de un lado a otro, lo que provoca pues mucha dificultad para estas personas de juzgar si las cosas se acercan o se alejan de ellos. Es un trastorno extremadamente raro, de los que se han publicado muy pocos casos. Al superponer las lesiones de los 10 pacientes ciegos al movimiento sobre 11 que no tenían estos déficits, ese análisis reveló 2 áreas de superposición. Una era la corteza parietal posterior cercana al surco occipitoparietal y la otra en la unión occipitotemporal cercana a B5. La acinetopsia tiene lugar tras lesiones occipitoparietales bilaterales, que generalmente son causados por un traumatismo, un golpe o algo parecido. El siguiente de esta vía es la ataxia óptica, y esta es la dificultad para poder alcanzar objetos e interactuar con ellos mediante la visión. Tenemos el testimonio de un paciente herido de bala en la Primera Guerra Mundial que relataba que él presentaba dificultad extrema para alcanzar objetos mediante la vista. Entonces, cuando se le pedía que agarrara un lápiz enfrente de él, aunque no lo veía, no podía tomarlo. Un ejemplo es como la imagen que estamos viendo, que en esta, cuando tenía el lápiz, la persona lo hacía a tientas y con errores. Él solo lograba tomar el lápiz cuando primero alcanzaba el brazo de la otra persona y de ahí iba moviendo su mano hacia arriba para tomar el lápiz. Este trastorno se produce por un daño en el territorio vascular que se da entre la arteria cerebral anterior y la posterior, además de por lesiones de la unión occipitoparietal. Las lesiones bilaterales causan ataxia óptica generalizada. Otro de los trastornos más conocidos de esta vía es la simultagnosia dorsal. Los pacientes con este déficit pueden reconocer la mayoría de los objetos, pero no pueden procesar más de uno a la vez. Por ejemplo, en la imagen de abajo tenemos una H que está formada por muchas T, y una persona con simultagnosia puede ver las T y saber que están ahí, pero no logran ver que en su conjunto forman una H. De igual manera, en la imagen de un lado, la persona podría ver las flores y verduras, pero no a la imagen que están formando. Las lesiones que causan simultagnosia dorsal suelen implicar uniones occipitoparietales mediales bilaterales, aunque los análisis de la red neuroanatómica
se basan principalmente en unos pocos informes de casos. Los resultados de este estudio de morfometría basado en voxeles indicaron que la simultagnosia se asocia con lesiones de la materia gris de las cortezas occipitoparietales bilaterales y el surco intraparietal derecho. El último trastorno que tenemos es la agnosia de orientación. La agnosia de orientación es la incapacidad para identificar visualmente la orientación de un objeto en el espacio, que puede diferir según el plano que se utilice para rotar mentalmente el objeto. Los pacientes con agnosia de orientación no pueden diferenciar entre objetos que están rotados en el plano de imagen, y tampoco se les puede preguntar, por ejemplo, cómo se miraría un objeto si está visto desde otra perspectiva y no logran identificar cómo sería. Esta definición incluye alteraciones en el reconocimiento de la orientación de líneas, defectos en la percepción de profundidad, alteraciones en el manejo espacial, además de fallos en la memoria espacial también. Por lo común se encuentra en casos de lesiones parietales, especialmente parietoccipitales derechas. Como conclusión, el estudio de pacientes agnósticos visuales con lesiones cerebrales focales ha proporcionado información relevante sobre las redes neuronales del reconocimiento visual. Nos ha ayudado a diferenciar sobre las vías dañadas y su afectación, y los informes de casos y estudios de mapeos de lesiones, en particular el enfoque de voxeles, sigue siendo de gran importancia para una mejor identificación de los centros críticos de la función. Poder tener más información sobre este tema y que las personas que sufren esos trastornos sepan de dónde viene y qué áreas afecta. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias a las técnicas de neuroimagen aplicadas a pacientes con lesión cerebral focal, ha sido posible obtener mucha información sobre las redes neuronales implicadas en una gran cantidad de padecimientos, incluyendo los relacionados al procesamiento visual. Esto ha hecho posible una mejor comprensión y diagnóstico de cada caso particular. Los padecimientos relacionados con el procesamiento visual pueden tener un impacto negativo bastante significativo en la vida de las personas. Y desgraciadamente, la información relacionada con la rehabilitación de estas funciones es todavía muy escasa. Por eso es importante enfocarnos en la investigación en estrategias de rehabilitación para poder ayudar a estas personas a que se integren de manera funcional a las actividades de la vida cotidiana. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por vernos.